sobre la gestión de los desastres naturales. ¿Qué hacer? ¿Qué se hace? ¿Cómo prevenir cuando hay desastres naturales? Recordemos algo, ¿no? Los desastres se dan cuando un fenómeno natural afecta a las personas. Es decir, si yo vivo cerca de, por donde pasa el Huayco, por ejemplo, ocurre un huaico y destruye mi casa o inunda mi casa, entonces eso se convierte en un desastre natural. Pero si es un lugar que no es poblado, donde no hay gente, entonces ya no es un desastre, simplemente es un fenómeno natural, ¿no? Fenómeno cuando no afecta a la gente, no afecta a las poblaciones. Y desastre cuando sí nos afecta, ¿no? Si hay un terremoto en un desierto, no es un desastre, porque el terremoto en el desierto no pasa nada, no se cae ninguna casa, pero si hay un terremoto en la ciudad, entonces sí es un desastre porque se caen las casas, se abre la pista, hay gente que muere. Si un río se sale de su cauce natural, se desborda en una zona rural, en una zona donde hay plantas, eso quizás no es un desastre. Pero si un río, si saliera, por ejemplo, el río Rima, que está aquí en el Callao, ¿no? Que está aquí en Lima, y, e inunda las casas, entonces se convierte en un desastre. Quiero que tengamos claro eso, que es un desastre y que es un fenómeno. Un fenómeno es la lluvia, por ejemplo, es un fenómeno natural. ¿Por qué? Porque no siempre hay lluvia, ¿no? A veces hay lluvia, a veces no hay lluvia. Pero la lluvia puede convertirse en un desastre, sí. Cuando es una lluvia que sigue cayendo, a veces hay lugares del Perú, lugares del mundo donde hay tanta lluvia que no para, que se inunda el lugar, ¿no? Se inundan las calles, hay entre el agua las casas, entonces ahí es un desastre. ¿Listo? Ya tenemos claro entonces eso. ¿Cuál es la diferencia entre desastre y fenómeno natural? Ahora, vamos a ver entonces lo que vimos el martes y vamos a explicarlo un poquito más porque hubieron partes que seguro ustedes no pudieron escuchar bien por el tema del audio. ¿Ok? Gestión de riesgo. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien sufra un perjuicio o un daño. Es decir, si yo cruzo la pista corriendo, tengo riesgo de que me atropelle un carro, ¿no es cierto? Si yo tomo muchas cosas heladas, aumento el riesgo de enfermarme, ¿no? De la garganta, de la tos. Si yo, en este caso de los desastres, si yo vivo cerquita al mar, entonces tengo riesgo de que si hay una salida de mar, mi casa se destruya con el mar, ¿no? Si yo vivo por donde el año pasado pasó un huaico, entonces hay un riesgo porque el huaico siempre pasa por el mismo sitio. Si yo vivo ahí en la ribera del río, construyo mi casa, hay un riesgo de que en algún momento crezca la marea, todo eso, y en mi casa también se pueda caer. Entonces, ese es el riesgo, no es una posibilidad. Puede ser que no pase, ¿no? Puede ser que no pase, pero hay una posibilidad de que se produzca, dice, una desgracia, un contratiempo, de que alguien o algo sufra daño o perjuicio. Ese es el riesgo. Perdón. ¿Ok? Dice entonces, si hablamos de riesgos de desastres, tendríamos que pensar cuáles son los riesgos más comunes en nuestra región y también conocer un poco de los riesgos de otras zonas o regiones del país. En la costa, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Los desastres naturales más comunes o los fenómenos más comunes son los terremotos, los temblores, los tsunamis, las lluvias, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y las sequías. ¿Ok? Entonces, donde estamos nosotros, eso es lo que pasa. Aquí en el Callao, en la costa, en el Perú, no ocurren huracanes, no ocurren ¿qué otros fenómenos hay en otros sitios? Por ejemplo, tornados, no existe eso acá.
Entonces nosotros tenemos cierto riesgo de algunas cosas. Existen fenómenos naturales que responden a características geográficas de cada lugar y suelen ocurrir cada cierto tiempo. Por ejemplo, si hablamos de huaicos, ¿no? Casi todos los años escuchamos que en la parte de Chosica hay huaicos, ¿no? Casi todos los años, ustedes a medida que pasan los años se van a ir dando cuenta. Todos los años en Chosica hay huaico y siempre la gente vive cerca del huaico. Y siempre la gente está sacando el agua de su casa, se está quejando, está pidiendo ayuda al gobierno, ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo ocurre, ¿ya? Entonces, la vulnerabilidad es la debilidad, ¿no? Si yo vivo ahí siempre, soy vulnerable a que me pase algo. Si yo vivo en el mismo sitio por donde el año pasado pasó el huaico, de hecho que me va a pasar algo. Si yo me voy a Río Rímac y vamos a poner que ahorita esté seco, ¿no? Por donde pasa el río. Y está seco por ahí y a mí se me ocurre construir mi casa ahí. Entonces digo, como está seco ahorita voy a construir. ¿Qué va a pasar? Que cuando de nuevo llueva, ese río se va a llenar y mi casa se va a ir. Entonces, esa es vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Que yo, por estar en un lugar o tener determinada situación, me vuelvo vulnerable, me vuelvo débil ante esta amenaza. A mayor grado de vulnerabilidad, mayores son las posibilidades de sufrir daños y pérdidas. Las personas o lugares, vamos a ver qué personas y lugares son vulnerables, debido a qué. Algunas cosas. Por ejemplo, dice, las personas que construyen sus viviendas con material de construcción inadecuado y sin supervisión técnica. ¿Qué quiere decir esto? A veces las personas, no sé si últimamente ustedes han visto que construyen cuartos, habitaciones, hasta casas de drywall, ¿no? De drywall. O de madera que parece cartón, así, o de madera muy finita. Ese es un riesgo. Es un riesgo porque ante una lluvia fuerte, por ejemplo, se moja, ¿no? Ante un temblor o un terremoto, se cae porque no tienen el drywall no tiene base, ¿no? Simplemente lo clavan en el suelo o hacen una zanjita ahí, pero para construir una casa se necesita hacer una base de cemento, de fierro, se ponen los ladrillos, el techo, pero a veces, por ejemplo, como vemos en el dibujo de abajo, en la foto, también cuando está hecho en material noble, se cae. ¿Por qué? Porque está hecho por hacer, ¿no? Ha venido un señor, un albañil, un maestro, y él sin ningún estudio técnico, sin ponerle base, sin nada, él ha construido nomás. Él ha construido. Entonces, cuando llega el fenómeno natural, se convierte en un desastre porque se cae, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer para esto? Se debe construir de una manera adecuada. Se contrata un arquitecto que te diseñe, un ingeniero que sepa qué profundidad. A veces, por ejemplo, también hay personas que tienen una base en su casa para un piso, ¿no? O 2 pisos y construyen 4 pisos. Entonces, cuando viene un desastre, su casa se cae también. Cuando no es que cualquier casa yo pueda construir 5 o 6 pisos para arriba, no es así. A mayor altura, la casa o el edificio debe tener más base también, debe ser más profunda, debe tener más fierro. Entonces, eso lo conocen los arquitectos, eso lo conocen los ingenieros, ¿no? Y entonces a veces vemos casas donde han construido y encima arriba todavía le ponen drywall, ¿no? Algo chiquito, hay un cuartito. Bueno, esas personas están en riesgo, son vulnerables. Algún fenómeno puede pasar y puede caer su casa. No necesariamente va a caer, pero puede caer. Hay un riesgo, como vimos. Entonces, hay que construir con los materiales adecuados y una supervisión técnica. Alguien que sepa, que haya estudiado sobre el tema y él puede guiar para construir. ¿Ok? Otra cosa que nos hace vulnerables a los riesgos.
Muy bien, ahí está. Habitar, dice, vamos a poner al otro lado esto. Habitar en zonas de riesgo, por ejemplo, las poblaciones que viven cerca al mar o los ríos o quebradas, ¿no? Lo que estaba diciéndoles hace un momento. Si yo vivo cerca al mar, por ejemplo, aquí en La Perla, cerca de donde yo vivo, yo he visto personas que viven, que ponen unas casitas así de maderita o de cartón a unos 30 metros del mar, ¿no? A unos 30 pasos. Y yo me imagino que si un día hay una marejada, una subida, algo, su casa se va, ¿no? Se la lleva el mar. Hay otras personas como aquí está, por ejemplo, aquí está en la ribera del río, ¿no? En la ribera del río. Entonces, a veces, buenos días, Jonathan. A veces esas casas que están ahí en la ribera del río pueden estar mucho tiempo. Pero si crece el río, si hay más lluvias en la sierra y comienza a crecer el caudal, esa casa está en riesgo de caerse. Hace 2 años que hubo el fenómeno del Niño aquí en Lima, se vio como varias de esas casas se caían. Y casas que las habían construido con material noble, con cemento, con fierro, todo, se caían porque estaban en una zona que no se debe construir. Entonces, las personas que construyen así están en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Están en riesgo de que su casa sea destruida. Hay otra más. Aquí está la foto. Ese es un huaico, miren, chicos. Así cae desde arriba, llueve, no se moja y hay un deslizamiento de tierra. Y toda esa tierra, piedras, lo de abajo son casas. Parece que fuera chiquito, pero realmente este huaico es grande, ¿no? Es terrible. Dice, las condiciones adversas al medio ambiente, la ocupación de la población en ciertos lugares muchas veces provoca su deterioro. Por ejemplo, la desforestación puede ocasionar inundaciones o deslizamiento de tierra. Miren, aquí en la foto ven que es un cerro, ¿no? Y esa parte de ahí, hay partes que tienen vegetación, esa parte no se desliza la tierra, porque las plantas lo cubren del agua y tiene raíces ahí, entonces no cae la tierra. Pero esta parte del centro, sí, está sin vegetación, entonces cuando llega la lluvia lo moja y termina haciendo que se caiga todo ese cerro, todo ese pedazo de cerro. Y al final cae, miren chicos, en los edificios, ¿no? Caen los carros. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que eso ha pasado ahí y el próximo año cuando limpien todo, yo vuelvo a poner mi casa ahí? Entonces voy a aumentar el riesgo de que pueda volver a pasar, porque donde ha habido un huaico normalmente vuelve a haber y vuelve a haber, porque ya hizo como una especie de camino, de canal, que cada vez que llueva por ahí va a caer el agua y por ahí va a caer la lluvia y por ahí va a caer las piedras, el lodo. Entonces, ocupar lugares donde está el mar, donde están los ríos o donde ha pasado los huaicos, algo así, es la peor idea. Aumenta nuestro riesgo de poder sufrir un desastre. Uno más. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a bajar esto. Dice, el bajo nivel de cultura de la población. Bueno, chicos, a veces las personas pues que no han tenido la oportunidad porque son muy pobres de estudiar, de conocer lo que ustedes están conociendo ahorita, como en esta foto que vemos aquí, que con la justa tienen para comer, ignoran estas cosas, ¿no? Ignoran dónde deben construir, dónde no deben construir, cómo construir, ignoran que no deben vivir cerca al mar o cerca al río o cerca al huaico. Entonces, el bajo nivel de cultura, el bajo nivel de educación hace que estas personas también sean vulnerables, porque no saben cómo actuar. No es su culpa quizá, ignoran, ¿no? Como se dice, son ignorantes en ese sentido, ¿no? Ignoran estas cosas. Entonces, es importante que ustedes que tienen la oportunidad de estudiar, que tienen la oportunidad de que nosotros los maestros les estemos diciendo esto, lo tengan en cuenta para un futuro, ¿no?
para un futuro, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Entonces, ese también es un riesgo. Y el último es la falta de participación en simulacros y campañas de prevención. Ajá. Muchas veces en los colegios, en los institutos, universidades, trabajos, hay simulacro, ¿no? Y lo tomamos muchas veces a la broma. Y creemos, ya, jajaja, me voy corriendo, me pongo a jugar. Pero realmente los simulacros son muy importantes, muy, muy importantes, porque nos ayudan a saber cómo actuar en el momento que de verdad haya un fenómeno natural, para que no se convierta en un desastre. Entonces, cada vez que haya el próximo año, si volvemos al colegio o donde tú estés, o quizá a veces hay simulacro nacional, donde mucha gente no participa, ¿no? Hay simulacro y la gente, estoy jugando, estoy cocinando, estoy haciendo mis cosas. Entonces, no, cada vez que hay un simulacro nosotros debemos participar para saber cómo actuar, por dónde voy a salir, dónde están los círculos que me tocan, cómo ayudar a los demás. Es muy importante los simulacros y las campañas de prevención. Entonces no hay que tenerlo a menos, ¿no? Hay que actuar responsablemente. Miren, hay un plan de gestión de riesgos y desastres, ya que es un conjunto de acciones que se establecen en el Perú, estamos hablando ahora del Perú, ¿no? Con una serie de objetivos y lineamientos destinados a fortalecer la gestión de riesgo de desastres. Es decir, el gobierno, las autoridades han dispuesto un plan, ¿no? Un plan para saber qué hacer. Y una de las mejores cosas es prevenir, ¿no? Antes de que ocurra el sismo, estar prevenidos. Como dijimos la semana pasada, estábamos hablando desde casa, ¿no? Y quizá desde el colegio. Tener pues así como en casa podemos tener un plan, nuestras mochilas, decir todo eso. También el Perú, las autoridades gubernamentales tienen que tener un plan y lo tienen, ¿no? Ante estos riesgos de desastres. Una de las cosas que hacen, que intentan hacer al menos, es reducir los riesgos de desastres y evitar la generación de otros nuevos desastres. Es por eso, ¿qué hacen aquí? Ellos tratan de reducir los riesgos. Si ven que hay gente que está construyendo por el río, entonces van las autoridades y lo sacan de ahí. Le dicen, no pueden ustedes construir aquí. Eso hace que se reduzca el riesgo, ¿no? Porque si no hubiera nadie viviendo en la ribera del río, entonces el río puede crecer y no pasa nada. Simplemente es un fenómeno, ya no es un desastre. Si la gente entendiera y no volviera a construir su casa por donde ha pasado el Huayco, entonces ya no es un desastre la próxima vez, solo es un fenómeno. Entonces el gobierno, las autoridades como INDES y Defensa Civil, ellos intentan reducir el riesgo, que tú sepas cómo hacer. Entonces ellos van a una casa o a un edificio y ven que está en las zonas de seguridad, ahí con sus símbolos, con sus carteles, que diga dónde pararte, cuál es la zona de escape, en un centro comercial, cuáles son las puertas de emergencia. Todo esto hace que reduzcan los riesgos de que se convierta en un desastre o un desastre mayor, ¿no? Que se generen nuevos desastres. Entonces, tenemos que saber eso, que todas las señalizaciones que hay en el colegio, cuando ustedes pueden ir a la tienda, al mall y ver que dice ahí zona segura, salida, no es por gusto. Algunos dicen, ¿cómo van a poner salida si yo veo ahí que está la salida? No importa. Eso está justamente para un momento de desastre, ¿no? Para un momento de un fenómeno natural, que podamos salir, que podamos ver las puertas de emergencia, que hay zonas seguras donde yo me puedo colocar para que no me caigan las paredes encima, etcétera. ¿Ok? La segunda cosa que hacen en este plan de gestión de riesgos, dice, efectuar una adecuada preparación, respuesta, reconstrucción y rehabilitación ante situaciones de desastre. ¿Qué más hace Defensa Civil, INDECI? Ellos
preparan, ¿no? Preparan a la gente, les explican, dan charlas, crean carteles para que la gente se concientice, para que la gente tome sus precauciones. Además, ellos están cuando ya ocurrió el fenómeno natural o el desastre, ellos ayudan, ¿no? Reconstruyen, rehabilitan. ¿Qué es rehabilitar? Es decir, las casas que están caídas las ayudan a levantar, ponen carpas cuando ha habido, por ejemplo, un incendio, qué sé yo, ayudan a trasladar a los heridos. Todas estas cosas también las hace el gobierno, ¿no? Por medio de las entidades que son INDECI y que es Defensa Civil. La tercera cosa que tiene que hacer el gobierno es minimizar los efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente y fortalecer la cultura de la prevención. Lo que les decía es, lo mejor es prevenir, ¿no? Prevenir. Por ejemplo, aquí en esta foto, este señor puso sacos ahí, ¿no? Sacos de arena para que cuando pase el río que iba a pasar, no entre en su propiedad. Eso, por ejemplo, es una prevención, ¿no? Que nosotros tengamos en nuestra casa una preparación, un botiquín, una mochila de emergencia, es prevenir. Que yo construya y mande a construir bien mi casa, es prevenir. Todas esas cosas son muy importantes para que cuando ocurra el fenómeno no se convierta en un desastre y nosotros podamos salvar nuestra vida, salvar nuestras propiedades. A veces parece mentira. Pensamos, no, yo me compro esto porque es muy barato. Y como dicen, al final lo barato sale caro. Entonces, a veces vivir en zonas de riesgo, no prever, no tener una mochila, no tener un botiquín, al final nos sale más caro porque cuando ocurre el fenómeno, cuando ocurre el desastre, después no tenemos nada y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a prevenir los desastres, a prevenir los riesgos. Ok, muy bien. Entonces, bueno chicos, miren, ya nos queda poco tiempo, ¿no? Nos queda una semana más de clases y después vamos a tener nuestro repaso y nuestro último examen. ¿Ya? Entonces, esténse preparando, estén dando una revisadita a algunos videos, quizá este video de aquí nomás terminando va a quedar colgado en la página para que ustedes lo puedan volver a ver, ya que el video pasado salió un poquito falluco, en este video les he explicado un poquito mejor. Dime, Gabriel. Te escucho, Gabriel. Mi internet está mal. Ya, Gabriel, no te preocupes. Muy bien. He recibido varias de sus tareas y como les dije, chicos, discúlpenme que no he podido todavía ver todas sus tareas. He estado con una semana un poquito difícil por algunas cositas en casa, pero mañana pasado ya van a estar teniendo algunas noticias. Se nos está acabando el tiempo, entonces espero que todo les vaya bien, chicos. Nos vemos la próxima semana en la próxima clase. Repasen, por favor, siempre apunten cuando estamos en clase para que ustedes después se les haga más fácil también el tema del examen, ¿ok? Eso es todo en la clase de hoy, chicos. Nos vemos la próxima. Adiós.